El versículo 9 al 12, al 11, perdón, vamos a leer. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Padre Celestial, te alabamos, Señor, por tu palabra y pedimos que bendigas tu palabra, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Saben que hace unos días estaba escuchando, a mí me gusta escuchar podcast. ¿Qué podcast vieron para los que no escuchan? Son como programas de radio, pero que uno grabados, ahí va. Y la gente a veces se ha puesto un poco más creativa y a veces hace, como pueden ser grabados, a veces se planifican un poco más y se hacen cosas un poco más elaboradas, pero básicamente eso es como escuchar un video de YouTube sin video o un programa de radio grabado. Ahí ustedes más o menos me agarran la idea. Y me encontré con un podcast que era una serie ahí de varios episodios que se llamaba Terminal. Y no era la película de Tom Hanks, esta que se queda ahí atrapado en un aeropuerto, sino que era la historia de un hombre un hombre joven, no sé si cuando se lo ocurrió estaba al final de sus 20 o principios de sus 30, así bien joven, así como yo, que le encontraron a través de que en un momento se empezó a sentir mal y todo lo demás, fue al hospital, fue a la sala de emergencia, le hicieron unos estudios y le terminan encontrando un tumor terminal, de ahí el nombre, en el cerebro. Algo que, ahora no recuerdo los detalles, no sé si es que no era operable o era parcialmente operable. Y bueno, le dijeron, mirá, podemos hacer algunas cosas, pero es solamente para retrasar, para ver si te podemos dar un año más de vida o no mucho más, pero no tenemos buenas noticias para darte, ¿no? Entonces, realmente como para cualquier persona normal, esto fue un impacto enorme, pero algo interesante de esta persona, cuando a medida él fue empezando a procesar esto, no solamente era cristiano, sino que en este tiempo donde él se entera de esto, él no solamente era un hijo de Dios, un cristiano comprometido, sino que se estaba preparando para poder ser pastor y para poder plantar una iglesia. Entonces, bueno, uno diría, a ver, claramente, en esa situación en la que vos te encontrás, lo primero que uno hace es decir, bueno, entonces tengo que reorganizar todas mis prioridades, tengo que reorganizar todas las cosas que puedan estar ahí, que puedan estar pendientes, que puedan estar pasando, tengo que reorganizar todo para aprovechar este tiempo que me queda. Y algo extraño que sucedió ahí fue que él lo que termina decidiendo él lo que termina decidiendo en medio de toda esa locura, en medio de todo pensar, quizá tengo 2, 3, 4 años de vida como mucho, la decisión que él toma es seguir adelante con su plan y plantar la iglesia. Y uno diría, bueno, pero ¿cómo? ¿No quisieras invertir cada segundo que tenés ahí con tu familia? Y diría, bueno, sí, lo voy a pasar con mi familia. Y mi familia me va a acompañar, así como era nuestro plan. Y una cosa que él dice, que él dice ahí, que termina siendo un poco como la frase, como el eslogan ahí de ese podcast, de esa historia que ellos piensan a recorrer, dice: con la noticia de que yo era terminal, me terminé dando cuenta que todos nosotros somos terminales. Nada más que vamos a llegar a ese punto a un ritmo diferente. Vamos a demorar diferente cantidad de tiempo a eso. Y frente a la pregunta de, bueno, si ya que estoy terminal, ya que no me queda mucho tiempo de vida, ¿qué es lo que voy a hacer con mi vida? Yo quiero que mi vida
cuente y valga para algo de un valor eterno. Entonces, frente a eso, realmente me sacudió bastante, ¿no? Escuchando esa historia. Y este son el tipo de historias que nos llevan a pensar, nos llevan a reflexionar. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, si yo realmente reconozco lo mismo, que soy terminal, y quizás lo que me quedan son, quién sabe, 20, 30, 40, 50, 60 años como mucho. Pero cuando lo comparamos frente a la escala de la eternidad, es realmente, como dice la palabra de Dios, es una neblina, es un suspiro. Realmente todos nosotros nos tenemos que hacer la pregunta, bueno, ¿qué quiero que pase con mi vida? ¿Cómo quiero que cuente mi vida? ¿De qué manera quiero yo invertir mi vida, mi tiempo, mi energía, mis recursos? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? Y si nos ponemos a pensar en esto, muchos de nosotros a veces hacemos hasta una lista de prioridades y nos hacemos un montón de situaciones ideales. Muchas veces nosotros, sin pensar en términos tan fatalistas, pero cuando arranca un año nuevo, muchos decimos, este año me quiero proponer hacer esto, nos hacemos una lista, o aunque no nos hagamos una lista escrita, pero sí nos proponemos, este año sí es el que voy a cambiar y voy a hacer esto, aquello y lo otro, y después, nada, ¿no? Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿por qué? ¿Por qué termina sucediendo esto? Y yo creo que una realidad que pasa en cada uno de nosotros es que muchos de nosotros no terminamos viviendo nuestra vida, tomando decisiones, o no terminamos tomando decisiones, o de las más grandes de nuestra vida, las más importantes, o alguna de las más, no sé si llamarle pequeñas, pero alguna de esas decisiones del día a día que se terminan acumulando y después de un tiempo terminan marcando una trayectoria en nuestra vida. No terminamos tomando decisiones al ir a buscar y ir a sacar del cajón la lista de prioridades, el top 5, el ranking de prioridades de nuestra vida que nos establecimos cuando éramos adolescentes o cuando nos comprometimos con el Señor o cuando arrancó el año, sino que eso va quedando en el olvido y muchas veces nosotros tomamos decisiones del día a día y las grandes decisiones de la vida mucho más desde un sentir de nuestra identidad, de quién realmente nosotros creemos que somos, de qué es lo que nosotros pensamos que somos nosotros. Y a veces no tampoco de una manera consciente, sino hasta de una manera inconsciente. De esa identidad subconsciente que está bien arraigada en nosotros. Y esto es lo que este pasaje nos recuerda una y otra vez. Cosas que quizá, si nosotros estamos en Cristo, si nosotros somos hijos e hijas de Dios, quizás ya lo hemos escuchado, quizás ya lo sabemos, pero acá el apóstol Pedro, hablándole a un grupo de personas que estaban dispersas a lo largo del Imperio Romano, que muchos de ellos habían sido forzados a huir de sus hogares, a cambiar de ciudades y que estaban también soportando algunas situaciones también de persecución, de dolor, de incomodidad, de burlas, se sentían aislados, quizá habían tenido que dejar sus familias a un lado, sea socialmente o hasta geográficamente. Él acá se detiene y pasa algunos versículos recordándoles quiénes son ellos. ¿Quiénes son ellos? Porque de la manera que nosotros entendemos quiénes somos en Cristo, eso va a determinar también la forma en la que vivimos y la forma en la que invertimos nuestra vida. Así que rápidamente quiero invitarte a que podamos hoy recordar quiénes somos. Quiero que recuerdes, quizá no te vaya a decir nada, algo sorprendente, algo que nunca hayas escuchado antes, pero sí seguro algo que día a día, en el día a día, y cuando nos enfrentamos frente al sufrimiento, frente a alguna situación que nos descoloca, frente a un cambio de planes, frente a problemas económicos, a situaciones en nuestra familia, o incluso cuando todo nos empieza a salir bien y decimos, bueno, ahora este es mi momento, ahora que todo me está saliendo como yo quería, ahora entonces voy a empezar a cumplir mis sueños. Y nos empezamos a olvidar de las cosas que le habíamos prometido a Dios, que nosotros íbamos a hacer si las cosas empezaban a salir bien. Qué rápido a veces nos olvidamos de quiénes somos, de lo que Dios ha hecho en nosotros y para qué Dios ha hecho cosas en nosotros. Así que lo primero que tenemos que recordar vos y yo, lo primero, y que el apóstol Pedro nos lo enfatiza una y otra vez, en el versículo 9, es que nosotros somos parte del pueblo de Dios.
vos y yo somos parte del pueblo de Dios. Esto lo dice de diferentes maneras, de 4 maneras diferentes, que cada una tiene un ángulo diferente, pero vamos a verlo rápidamente. Dice, recordemos que somos parte del pueblo de Dios. Dice, somos linaje escogido. El linaje tiene que ver con una descendencia. El linaje tiene que ver con, acá, en estas 2 palabras, linaje escogido. El apóstol Pedro tiene toda la historia de la redención del pueblo de Dios, del pueblo de Israel en su mente cuando dice somos un linaje escogido. Tiene en mente desde Génesis 12, cuando Dios toma y elige y escoge a Abraham, alguien que no se había merecido nada, alguien que era un pagano. Abraham no era un judío, ni siquiera fue el primer judío. Fue la primera persona que Dios dijo, mirá, ven y yo te voy a tomar de las naciones, vos y te estás con tu padre adorando a dioses ajenos, a dioses paganos, me voy a revelar a vos, te escojo y a partir de ahora me vas a adorar a mí, me vas a seguir y vas a ir a donde yo te diga que vayas. ¿Y sabes por qué? Porque yo te quiero bendecir y yo te quiero dar un linaje, yo te quiero dar una descendencia muy grande y que va a ser bendecida. ¿Para qué? Para que esa descendencia, ese linaje, sea de bendición a todas las naciones. Y a partir de él vemos cómo, sin haber hecho nada para merecerlo, Dios empieza a crear una descendencia, un linaje. Y Dios empieza a establecer un pueblo. Y vemos también cómo Dios le promete más adelante a David, ese rey que le estableció sobre su pueblo, que él también iba a darle una descendencia, un linaje, que su descendencia, su linaje se iba a centrar sobre el trono de David y iba a permanecer para siempre. Y vemos como ese rey que iba a sentarse en el trono para gobernar para siempre es nuestro Señor Jesús, quien a través de su muerte en la cruz conquistó el pecado de la muerte, a Satanás y la destrucción, y ahora gobierna para reinar para siempre. Y en Él somos escogidos y en Él le pertenecemos. Y en Él somos pueblo. Después nos dice también que somos un real sacerdocio. Ahora, esto es interesante porque dentro de este pueblo escogido, o este linaje escogido, también nos dice cómo somos un real sacerdocio. Esto es interesante porque nos dice que somos, después nos va a decir que somos una nación santa, un pueblo adquirido. Toda esta idea de que somos pueblo. Y esto es una imagen media rara porque nos dice que somos todo un pueblo y que todo el pueblo somos sacerdotes. Esto es raro porque aún en el pueblo de Israel, los sacerdotes eran los levitas, eran una tribu los que se encargaban de esta tarea, pero era una de las 12 tribus, porque ellos estaban al servicio también del resto de las tribus para cumplir la tarea sacerdotal. Y la imagen acá que nos pinta dice que cada uno de nosotros somos parte del real sacerdocio, o sea que ahora todo el pueblo somos sacerdotes. Es lo que algunos le han llamado en términos teológicos, ¿no?, el sacerdocio de cada creyente. De que cada uno, y ahora, para esto tenemos que entender por qué sacerdocio, por qué sacerdotes. Los sacerdotes eran aquellos encargados de hacer la tarea de poder servir al pueblo para que ellos puedan realizar también su adoración a Dios en el templo, lugar de residencia de Dios. Eran aquellos también que separaban, quizá con la figura del sumo sacerdote como el principal, pero en términos generales separaban también entre Dios, este Dios santo, y el pueblo, en aquellos que también facilitaban las ofrendas, para que el pueblo también reciba perdón de sus pecados y puedan acercarse a Dios. Y ahora que Cristo vino y se entregó una vez y para siempre como el único sacrificio mediante el cual vos y yo podemos ser reconciliados con Dios, ahora que Jesús es nuestro sumo sacerdote, ahora que Él es el único que separa entre medio de Dios y su pueblo, nosotros somos aquellos que como real sacerdocio nos paramos también a cumplir la tarea que el pueblo de Israel no cumplió, pero debería haber cumplido, de anunciar e invitar a todas las naciones a que vengan y se acerquen y le digamos, miren, las puertas del reino de los cielos se han abierto para que las naciones vengan a adorar. Y ahora todo el pueblo de Dios se convierte en sacerdocio para invitar a que, para anunciarle también a las naciones que el sacrificio definitivo ya ha sido ofrecido y ahora podemos venir. Y eso es una tarea del pueblo de Dios del cual vos y yo somos parte. Dice también, como parte del recordatorio, que somos parte del pueblo de Dios, que somos una nación santa. Acá nos dice claramente, somos una nación. Y esto es increíble porque el primer elemento que nos da de nuestra identidad no tiene que ver con nuestra individualidad.
Nosotros somos individualmente salvos por Dios, individualmente amados por Dios, pero al recibir esta salvación nos hacemos parte de un pueblo, somos injertados, somos traídos al pueblo de Dios. Entonces no existe el poder vivir nuestra relación con Dios, el poder vivir una vida de temor a Dios, una vida como hijos e hijas de Dios por fuera del pueblo de Dios. Eso es inconcebible para la mente de lo que significa la salvación y lo que Cristo estaba logrando en la cruz cuando Él murió por nuestros pecados. Y nos dice que somos una nación que es santa. Esto no solamente busca cumplir el objetivo, el propósito de que vayamos dejando y haciendo a un lado el pecado. La palabra santa, la santidad también significa en su sentido más básico, es apartado. Apartado para un propósito específico. Y esto especialmente cuando lo conectamos con que nos viene diciendo que somos real sacerdocio, porque en el oficio del sacerdocio, en el tabernáculo, en el templo, había un montón de cosas, de objetos, de utensilios que eran santos, que habían sido santificados, habían sido purificados para ser utilizados ahí. De la misma manera, nosotros somos apartados por Dios, fuimos elegidos, fuimos escogidos ser apartados con un propósito específico para ser usados por Dios. Entonces somos un pueblo de Dios al cual Dios quiere usar, y quiere usar con el propósito de dar a conocerlo. Le dice que somos un pueblo adquirido por Dios. Y esto no es que fuimos adquiridos porque fuimos comprados con el precio de la sangre de Jesús, de ese sacrificio. No es que nosotros podemos haber hecho algo para sumarnos. Esto no es un club del cual nos interesó, nos pareció lindo. Yo quiero ser parte, voy, ¿cuánto es la cuota? No, mirá, si haces esto, aquello, lo otro, vos te podés hacer parte del pueblo de Dios. No, todo lo que se podía hacer para ser parte del pueblo de Dios lo hizo Cristo. Y nosotros ahora en Cristo disfrutamos el ser injertados, el ser traídos a su pueblo. Y eso es buenas noticias. Pero esto, que somos una descendencia, un linaje escogido, que somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, tiene un propósito, no es solamente para nosotros. Vos y yo no fuimos salvos para nosotros solamente. Dios nos ama tremendamente, pero seguimos acá y fuimos traídos a este pueblo con un propósito muy claro. Y nos dice acá, dice, ¿para qué? Acá está este indicador de propósito. ¿Para qué anuncian las virtudes, las bondades, las hermosuras de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Y esto es tremendo porque esto nos habla de dos cosas. El anunciar las virtudes tiene dos contextos, tiene dos formas en las que vos y yo, como pueblo de Dios, hacemos esto. Primero, claramente tiene esta connotación de la invitación a otros, de ir a otros y contarles, mirá, quiero contarte, necesito contarles lo que Dios hizo en mi vida, de cómo yo vivía, cómo yo estaba en las tinieblas, cómo yo estaba lejos de Dios, y quiero contarte lo que Dios hizo en mi vida, cómo es que yo fui adquirido por Dios, cómo es que Él me apartó, cómo es que Él salvó, cómo es que Él perdonó mis pecados, cómo es que gracias a Él, gracias al Evangelio, yo no tengo que temerle al juicio eterno, cómo es que yo no tengo que temerle al infierno, sino que puedo saber que voy a ir por una eternidad a los brazos de mi Padre Celestial, porque Él me sacó de las tinieblas, de la oscuridad, y ahora me trasladó a su luz admirable. Pero además tiene una connotación de lo que nosotros hacemos como pueblo. Nosotros acá también estamos anunciando. No sé si se acuerdan, había en la serie que estamos haciendo en Efesios, había también un pasaje que nos hablaba de cómo también en la proclamación del Evangelio también nosotros estamos declarándole y le estamos predicando y anunciando el Evangelio y la cruz a las potestades de los poderes invisibles. Digamos a Satanás y a sus demonios, si lo queremos decir más en lenguaje coloquial. Y es una declaración, es un anuncio y también es una celebración a Dios mismo. Es un saboreo de esa imagen que el pastor Andrés nos recordaba al leer en Apocalipsis, de cómo estaremos adorando y cantando y reconociendo a nuestro Señor, anunciando las virtudes, las bondades, las maravillas de aquel que nos ha salvado. Y ese es el propósito por el cual nosotros existimos, por el cual fuimos creados, pero también por el cual hemos sido comprados ahora. Entonces, si vos querés recordar quién sos, primero que nada recordá que somos parte del pueblo de Dios y somos un pueblo que fuimos adquiridos, que fuimos apartados, que fuimos elegidos y que ahora tenemos un rol específico, una tarea, un propósito específico que tiene que ver con ver quién es Dios, lo hermoso que lo es
Y que ahora lo mejor, lo principal, lo más importante que vos y yo podemos hacer con nuestra vida es dedicar toda nuestra vida para anunciar sus virtudes, para anunciar su bondad, para declararlo a cada persona que nosotros conozcamos, para declararlo los unos a los otros, para animarnos entre hermanos de lo hermoso que es, lo hermoso que es el Evangelio, de lo hermoso que es nuestro Señor y de todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Y eso es parte central de la razón por la cual vos y yo existimos. Entonces vale la pena preguntarnos, ¿para qué más estoy viviendo yo? ¿Qué otra cosa está ocupando? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida si no es invertirla en el pueblo de Dios del cual Él me ha hecho parte y anunciar las virtudes, las bondades de aquel que me sacó de la oscuridad más oscura y más terrible? ¿Qué estoy haciendo si no es eso? Y en donde sea que estemos, en nuestros trabajos, en nuestro estudio, en nuestras familias, esto tiene que cobrar una nueva perspectiva. Quizá nuestra circunstancia y nuestra situación día a día no necesariamente cambie dramáticamente, pero si nosotros entendemos para qué estamos ahí, te puedo asegurar, todo va a cambiar. Porque eso es lo que marca más grande la diferencia entre un hijo y una hija de Dios, que sí Dios tiene poder para cambiar nuestras circunstancias, pero nuestra fe, nuestra esperanza está puesta en que si Él no cambia nada de nuestras circunstancias, si nuestra esperanza, como cantábamos hoy, está anclada, está sustentada en Él, en la cruz, en el Evangelio, en quien Cristo es y lo que han hecho, en sus virtudes, toda nuestra perspectiva cambia y ya nada se va a ver igual. Y todo va a ser diferente, todo nuestro sufrimiento se va a ver diferente porque vamos a estar sufriendo sabiendo que Dios obra todas las cosas para el bien de aquellos que le aman y que Él ha llamado conforme a su propósito, que Él va a usar todas las circunstancias de nuestra vida para que podamos anunciarle a otros las virtudes y las bondades de Dios, que Él usa también las situaciones de nuestra vida para que puedan ser de testimonio y poder proclamar el Evangelio a otros. Entonces yo a veces me pregunto, ¿por qué es que para muchos de nosotros, y todos pasamos por momentos en nuestra vida en los cuales eso parece no ser suficiente? Y cuando escuchamos esta verdad de las palabras de Dios o las leemos, decimos, todo bien, pero esto no me es suficiente. Yo quiero más, yo quiero que Dios sea quien me va a solucionar los problemas, quien va a cambiar mis circunstancias. Quizás porque no estamos tan parados, tan firmes en quién Él es, en lo que Él ha hecho por nosotros y quiénes nosotros somos en Él. Y hermanos, amén, oremos con fe de que Él pueda hacer grandes cosas en medio nuestro. Pero la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros realmente? ¿Quiénes somos? Entonces somos pueblo de Dios con el propósito de anunciar sus virtudes, de anunciar sus bondades, de anunciar que Él nos sacó de las tinieblas. Y acá un pequeño paréntesis, antes de los otros puntos, les prometo va a ser mucho más rápido. Pero antes de que sigamos viendo las otras cosas que tenemos que recordar como nuestra identidad, yo lo que necesito preguntarnos ¿es esta nuestra identidad? Capaz que yo te estoy queriendo recordar algo que no te pertenece, que no sos. Capaz que si mirás sinceramente a tu propia vida hacia adentro, decís, me hablas esto de las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas y ahora me ha llevado a su luz. Yo nunca experimenté algo así. Y si vos tenés la honestidad y también tenés, no solamente la honestidad, pero también el discernimiento de darte cuenta que eso es verdad, no hay mejor cosa que vos puedas experimentar en tu vida. ¿Por qué? Porque no vas a estar ciego frente a la realidad o pensar que le perteneces a Dios, que estás a salvo en Él, cuando quizá en realidad no lo estás. Entonces, si esa es tu realidad, si vos en realidad no estás seguro, si esta no es una realidad en tu vida, que Dios te ha sacado de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado, de la condenación, de un destino completamente enfocado y dirigido hacia una eternidad en el infierno y en realidad te das cuenta que estás perdido. Hoy es el momento de reaccionar y es el momento de entregarle tu vida a Dios y que puedas experimentar de que hoy sea el día en que Él te rescate y Él te saque de las tinieblas de la oscuridad y a través de la fe, de creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros, a través de la confesión de tu pecado y un sincero arrepentimiento, puedas recibir su gracia. Entonces, recordá, si estás en Cristo, que somos parte del cuerpo de Dios. Pero también recordá que somos su posesión. Dice que fuimos pueblo adquirido
por Dios. También recordad que tenemos propósito, fue lo siguiente que vimos. Pero también recordemos, y acá vamos a ir al versículo 11, recordemos que somos exiliados y peregrinos. Dice, amados, yo os ruego. Y esto es raro, porque amados es casi como arranca también, es como uno podría arrancar un saludo, parecía que estaría arrancando un capítulo nuevo, o como quisiera arrancar la carta, pero está en medio de una idea y le hace un parate, y le vuelve a decir, amados, les quiero rogar una cosa. Y este parate es porque les va a pedir algo, les va a dar una exhortación dura, difícil, pero importante. Y le dice, amados, y le dice, lo que les voy a pedir va a ser duro, va a ser difícil, pero se los pido porque les amo. Y como les amo, sé que va a ser lo mejor para ustedes. Amados, les ruego, imploro con ustedes, se los pido por favor, esto es importante. Amados, yo les ruego que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero, ya vamos a llegar a eso, dice que la razón por la cual nos ruega y nosotros podemos y debemos abstenernos de los deseos carnales es porque Él nos lo ruega como no se lo ruega como a cualquiera, nos lo ruega como nosotros que somos extranjeros y peregrinos. Y esta es una idea extraña porque muchos de nosotros podemos decir, no, yo soy acá, yo soy uruguayo, o bueno, yo estoy acá, esta es mi vida, yo crecí en este barrio, crecí por acá cerca, yo no me siento como un extranjero y peregrino. Pero si nosotros entendemos que Él nos acaba de decir que primero somos un pueblo, no el pueblo uruguayo, somos el pueblo de Dios, que pertenecemos al reino de Dios y que el reino de Dios nos enseñó Jesús que no es un reino de este mundo, es un reino para este mundo, pero no es un reino de este mundo. Es el reino de los cielos. Y si entendemos también de que todavía estamos en este mundo con un propósito, pero que todavía nos falta reencontrarnos con nuestro Padre, todavía no estamos en el reino venidero, y que ese propósito también es poder compartir el Evangelio, es poder declarar las virtudes de aquel que nos sacó de nuestra perdición, de esa oscuridad, aquel que nos dio misericordia, aquel que nos llamó antes de ser pueblo. Entonces, tiene que haber tenemos que darnos cuenta, tenemos que vivir esta realidad de que nosotros no somos de este mundo, somos extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros y peregrinos. C.S. Lewis tiene una frase muy, muy conocida que él dice, si nosotros encontramos dentro de nosotros un deseo, un anhelo que nada en este mundo lo puede satisfacer, entonces eso solo puede significar que fuimos creados para otro mundo. Entonces, ¿se entiende la idea? Hemos experimentado nosotros un vacío en nuestro interior, momentos, incluso a veces dentro de nuestra vida cristiana, donde decimos, che, yo no logro sentirme satisfecho. Parece que nada en este mundo, y a veces tristemente eso pasa, a veces hasta en momentos de quietud, a veces en momentos donde pasan unos meses, un tiempito donde estamos con trabajo, donde no estamos con nuevos problemas, con sorpresas ni nada, y disfrutamos ese tiempo, disfrutamos de esa bonanza un tiempito, pero después volvemos a sentir un sinsabor. Y eso es porque fuimos creados para mucho más. Y eso es algo que Dios también permite, esa inconformidad con esta vida, es algo que Dios permite en nosotros para recordarnos que vos y yo tenemos una patria celestial y que no pertenecemos a este mundo y por lo tanto no nos debemos conformar a este mundo ni debemos pensar que este mundo es nuestro hogar. Debemos vivir unidos cerca a nuestra nación, a nuestro pueblo, porque estamos juntos en un viaje hacia nuestra patria celestial. Así como esto me hizo recordar mucho, meditar en esto me hizo recordar mucho. Ahora en este último tiempo he tenido algunos viajecitos, pero cuando uno viaja así por unos días, por una semana, 2 semanas, bueno, uno está ahí de turista, ¿no? Está disfrutando de una cosa linda. Pero yo tuve un par de años, casi 2 años y medio que yo viví en Canadá. Y ese tiempo fue muy duro, porque ahí ya dejás de estar de turista. Ahí ya estás como un exiliado, ahí ya estás, capaz que no forzoso, fui porque porque quise, pero sí estaba como un peregrino, que es esta otra palabra, ¿no? Yo estaba por ahí por un tiempo, yo me iba a volver, pero un tiempo prolongado, un tiempo que se sufría. ¿Saben por qué lo sufrí un montón? Yo lo sufrí un montón porque había un vacío dentro de mí que tenía la forma de pavo.
porque yo me ennovié con Pau, tuvimos 3 meses de novio y me fui por 2 años y pico. Y me faltaba alguien. Y les quiero contar 2 cosas. A ver si me aguanto. Yo sé que estamos medio pasados de tiempo de lo normal, pero si hubiéramos ido a Mina íbamos a llegar de noche, así que 0 estrés. Así, yo creo para antes de que se ponga el sol termine. Pero le quiero contar 2 cosas de ese tiempo allá. O primero que nada antes. Cuando nosotros nos pusimos, mejor dicho, yo me le declaré a Pau cuando estábamos en el liceo y ella 0 corte, no quería saber nada conmigo. Pero yo seguí insistiendo, puse las manos en el arado y dije, bueno, vamos a darle, vamos que se puede. Señor, Dios de milagros, ¿no? Me llevó como 1 año y medio y lo mejor que hice para que ella cobrara algún tipo de interés en mí, en realidad fue haberme ido del país cuando me fui a Canadá la primera vez, ¿no? Imagínate, ¿no? Acá les tiro ahí un consejo ahí, si uno ve que no te dan corte, andate del país, cumplirle el sueño y después te va a extrañar. Entonces, increíble, ¿no? En vez de estar cerca, lo que ella necesitaba para extrañarme era que yo me vaya. Pero volví por unos meses ya sabiendo que me habían becado para irme a estudiar teología 2 años allá. Entonces estaba esa pregunta, bueno, ahora volví ya sabiendo que me voy y ahora me dice que está interesada y que sí, que quiere que esto llegue a algo. Entonces teníamos esa gran pregunta, che, ¿qué hacemos? ¿Seguimos como amigos 2 años más y a ver qué pasa después de eso? O bueno, nos ennoviamos y nos arriesgamos. Esto todo el mundo que nos dice, vos 2 años de una relación a distancia no aguanta a nadie. Todos me lo decían más. Después que nos pusimos de novio y yo me fui a Canadá, ya me decían, sí, está de novio. Sí, seguro, está. Ya se va a terminar eso, ¿no? Y en parte mi motivación principal era porque dije, no, pará, la dejo acá 2 años. Los buitres ya andaban ahí revoloteando. Dije, no, acá hay que formalizar porque hay que dejar reservado ahí, ¿no? Pero esa es la versión más oficial y es la más cierta. Pero había un aspecto que también, yo sabía que también era para cuidar mi corazón. Yo quería irme allá, ¿no? A Canadá y que, hola, mi nombre es Facundo y tengo novia. Esa tenía que ser mi carta de presentación. Yo no había problema si en los planes de Dios era que nosotros, también no estábamos casados, no había problema si terminamos la relación, no iba a haber problema. Pero yo algo pero que fuera, si terminaba nuestro noviazgo, que fuera por una cuestión nuestra. Yo no quería que yo me quedara ahí con esa amiga, que yo después cuando volviera me quería noviar, lo que sea. Pero iba ahí y iba ahí como un joven soltero ahí y que aparecieran otras opciones para ir a la vuelta. Entonces yo quería que mi carta de presentación fuera, hola, soy Facundo y tengo novio. Para así eliminar cualquier otro tipo de posibilidad de tentaciones. Y el problema es que muchos de muchos de nosotros, me incluyo en eso, hermanos, andamos por acá, por la vida, andamos por nuestro breve exilio de 40, 50, 80, 90 años en esta tierra y nadie se entera que nosotros no solamente estamos comprometidos, que nosotros le pertenecemos al reino de los cielos y nos dejamos tentar con cualquier cosa de este mundo que pase y desaparece. Y mucha gente, si nos ve, jamás se daría cuenta que somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces yo ahora también le mostré alguna fotito y hay otra que no le mostré porque no tenía sentido, pero me llevaron a ver un viernes de noche, me llamaban a un partido de fútbol americano. O como le conocemos acá, el fútbol trucho, ¿no? De mentira porque 3 veces en 2 horas usan el pie para patear, no importa. No me puedo meter acá porque Andrés es el único uruguayo que es fan del fútbol americano y que así que tengo que tener cuidado de lo que digo, que después le va a contar a nosotros allá que hablé mal del fútbol. Pero había 2 cosas que en esos días que yo estuve ahí que me bochaban enseguida de que no era gringo. Primero la facha, pero después también, el acento al hablar inglés y lo otro que la pinta de no gringo, digamos, no es que tengo mucha facha. La pinta de no gringo, el acento al hablar inglés y lo otro, la cantidad de preguntas tonta que hacía en un juego que para ellos es tan básico como para nosotros jugar al fútbol, ¿no? Es como que alguien acá te venga y demores 20 minutos en explicarle a un gringo cómo es el offside, ¿no? Para nosotros es algo medio obvio, y yo estaba haciendo todas esas preguntas tontas. Entonces enseguida, a los 5 minutos que alguien hablaba conmigo, se da cuenta que yo no era de ahí. Entonces lo que yo me pregunto de nosotros como ciudadanos del reino del cielo es, ¿tenemos algún acento? ¿Tenemos cosas que nos deschaban, como decimos acá, ¿no?
Tenemos cosas que dejan a la gente ver enseguida que no somos de acá, que somos extranjeros y peregrinos. O nadie se da cuenta que nosotros en realidad no somos de este mundo y somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces es por eso que acá sí, termino con el versículo 11, dice: amados, yo les ruego, amados, les voy a pedir algo difícil, pero yo les ruego, por favor, como extranjeros y peregrinos, o sea, recordando que ustedes son parte del pueblo de Dios, que ustedes fueron adquiridos, que son posesión de Dios, que tienen un propósito como pueblo y un pueblo del reino de los cielos que no es de este mundo y que estamos camino a este mundo y que todo lo de este mundo va a pasar en medio del sufrimiento, en medio del desánimo, en medio de los problemas familiares, económicos, de salud, en medio incluso de las cosas hermosas que nos tienten de este mundo. Te ruego, por favor, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Absténganse y mantengan una buena conducta, una buena manera de vivir con los gentiles. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros vivimos en este mundo y nos olvidamos que no pertenecemos a este mundo, que somos extranjeros, que somos peregrinos y que nada de este mundo nos lo vamos a llevar, que no hay ningún logro, que no hay ningún reconocimiento, que no hay persona que hoy pareciera darnos todo su amor, todo su cariño, no hay nada en este mundo que nos pueda dar un valor que sobreviva el paso a la eternidad. Y nosotros vivimos tan concentrados en este mundo, en esta vida, vivimos tan metidos en lo que va a pasar ahora. Y nos olvidamos que hay multitudes de personas que se están yendo al infierno sin escuchar de las virtudes de aquel que nos sacó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable y que ahora nosotros tenemos el propósito de ir y compartir el Evangelio. Y que es por eso que hacemos énfasis de tenemos que estar cada día más unidos como iglesia, tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que aprender más de la palabra de Dios, tenemos que dejar el pecado que está batallando, que el pecado y Satanás quieren destruirte. Quieren destruir tu alma, te quieren arruinar tu familia, quieren arruinar tu vida, quieren arruinar todo de vos. Porque además no solamente te quieren destruir a vos, quieren destruir las cosas que Dios quiere hacer a través de vos y de nuestras iglesias. Entonces batallemos contra eso, recordemos quiénes somos y invirtamos toda nuestra vida en Él para así poder vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros y así poder vivir de una manera que todos los que nos rodean sepan que pertenecemos a un reino mejor y que los estamos invitando a venir con nosotros y que podemos invertir nuestra vida, que sin importar lo que Dios nos llame a hacer, pero que todos podamos ser parte de la edificación del pueblo de Dios, porque no importa si vamos a ser pastores, misioneros, si vamos a ser profesionales, si vamos a ser jubilados, si vamos a hacer el rol que Dios ponga para nosotros, si todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor y lo hacemos realmente convencidos del propósito con el cual Dios nos ha llamado, vamos a marcar una diferencia, vamos a ser parte cada uno de nosotros de la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo crezca, como vimos en Efesios, en estatura y en madurez, en cantidad de personas que se sumen a escuchar el Evangelio y ser transformados por el poder del Evangelio, pero también, como Pablo le dijo a Timoteo, que era su anhelo poder presentar a cada hombre aprobado delante de Dios. Y que vos y yo, cada uno de nosotros, seamos parte de eso, al recordar quiénes somos y cuál es el propósito que hemos recibido de parte de Dios. Amén. Amén. Padre Celestial, te amamos, Señor, te adoramos, te necesitamos. Y pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú obres en nosotros, que tú estés recordándonos quiénes somos, cuánto te necesitamos, que estés recordando, Señor, que somos tu pueblo, que somos tu posesión, que tenemos un propósito. Y que, Padre, que también estemos recordando, Señor, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y que entonces no tiene sentido aferrarnos a nada de este mundo, Señor, si no lo entregamos, Señor, para ti. Así que, Padre, rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas este tiempo juntos, que seguiremos compartiendo, Señor, en comunión y en comunidad. En el nombre de Jesús. Amén.